Pues vamos a empezar nuestro estudio, continuando donde nos quedamos en el Evangelio de Juan. Estamos haciendo un estudio que se llama de tipo exhaustivo o sistemático de la Biblia, donde vamos analizando cada versículo. O sea, esto no es una predicación como se tienen las predicaciones en las iglesias cristianas, es ir revisando versículo por versículo y sacando la mayor cantidad de carnita o de información que se pueda de cada uno. Y estamos analizando el Evangelio según San Juan, porque decíamos desde la primera vez que empezamos con el Evangelio, con este Evangelio, que es el Evangelio del amor. El Evangelio de Juan lo escribió el discípulo que a sí mismo se apodaba el discípulo que Jesús amaba, y como habla precisamente del amor de Dios, no hay otra cosa que sea más poderosa que el amor en la vida real y en las películas. No sé si has visto, pero muchas veces en las películas hay veces que hago de, como burla, ¿no? Que pasa algo en una película y lo digo. El beso de amor verdadero que lo arregla todo. Siempre digo tonterías así porque, pues que sí, siempre es por el poder del amor que las cosas se arreglan. Y pues es que es la realidad. O sea, a lo mejor está como llevado al extremo en las películas y en las series de televisión, pero la realidad es que no hay otra cosa más poderosa que el amor. De hecho, el apóstol Pablo escribió en una de sus epístolas que ahora tenemos fe y esperanza y amor, pero lo que va a prevalecer hasta el final es el amor. Y también hay varias veces que menciona en sus cartas que sí, que podrías hablar lenguas angélicas y tener muchos dones, pero si no tienes amor, lo único que haces es como los metales, como esos bongs que cuando les pegan y hacen y retumban y hacen mucho ruido. Una persona que parece tener muchos dones de parte de Dios, pero no tiene amor para compartir, lo único que hace es hacer ruido y sirve para nada. De hecho, hasta cae mal cuando se creen mucho porque se creen los muy ungidos porque tienen muchos dones de parte de Dios, pero en realidad no aman a las personas y entonces lo único que alimentan es su ego, así que nomás dañan los oídos, como que enfadan así, ya cállense. Entonces, por eso es tan importante este evangelio, por el amor. Y la vez anterior vimos un pedazo del Evangelio de Lucas, una porción, porque estábamos hablando del testimonio de Juan el Bautista. Vimos a partir del versículo 19 del capítulo 1 y hasta el 28. Y el subtítulo que está en las Biblias versión Reina Valera 1960 dice Testimonio de Juan el Bautista. Entonces nos remontamos al Evangelio de Lucas para ver en qué condiciones nació Juan el Bautista. A ver, Aarón, ¿te acuerdas de Juan el Bautista? ¿Sí estabas? Pero primero deberías abrir tu micrófono, ¿eh? No, ¿No te acuerdas? no. ¿O no estabas? Creo que no estaba. Andabas para allí y para acá, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas, Sandra, de quién fue Juan el Bautista? El Sí. emoji llorón. ¿Qué parentesco tenía Juan el Bautista con Ay, ¿por qué? Jesús? Mm, ¿Juan? Sí, era bueno, no sé si eran primos Ujú, ¿Al así que es. curó? y era el que bautizaba porque nació primero Juan y él hablaba de la venida de Cristo. Ajá, exactamente. Entonces, lo que sucedió, lo que comentábamos es que la mamá de Juan el Bautista fue prima, se llamaba Elizabeth, y fue prima de Miriam, que nosotros conocemos como María, pero su nombre original es Miriam en hebreo, que es la mamá de Jesús. Ujú. Y Elizabeth quedó embarazada 6 meses antes que Miriam, o Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús, y también su nacimiento fue milagroso. Que todo mundo como que repudiaba a Elizabeth porque decían, es la estéril, de seguro de haber Ah, pecado, sí. y ¿te acuerdas? Y en Sí. realidad era porque ahí mismo en el Evangelio de Lucas dice, pero nada hay imposible para Dios. Entonces, en realidad, el propósito de que Elizabeth fuera estéril y que además estuviera viejita y también su esposo Zacarías era que se mostrara un nacimiento milagroso para Juan del Bautista, pero no tan milagroso como el de Jesús, eso sí. Y luego vimos entonces que los fariseos mandaron a sus achichincles a preguntarle a Juan el Bautista
que quién es él. Y él dijo, yo bautizo, al primero le dijeron, ¿eres tú Elías? Y dijo, no. Y entonces eres tú el Cristo y dijo, no. Entonces eres el profeta y dijo, no. Y en realidad sí era el profeta, porque luego él mismo dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Y acerca de él había escrito Isaías. Pero Juan el Bautista era verdaderamente humilde y no quería como pararse el cuello y sentirse muy importante. No quería robarle foco a Jesús. Y entonces por eso dijo, no, yo no soy nada, yo no soy importante. Y entonces les dijo, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Y no se refería a que nunca lo habían visto en la vida, sino que no reconocían que él era el Mesías. Porque en los pueblitos como Nazaret pequeños todo el mundo se conoce, ¿no? Si has ido alguna vez a los pueblitos, como aquí en Tlajomulco todo el mundo se conoce. No aquí en donde yo vivo, sino en el pueblo de Tlajomulco adentro, en el centro, ahí todo el mundo se conoce. Cuando iba al pueblito natal de mi abuelo, también todo el mundo se conocía y o sea, ya sabían que la güera, la de la tienda, y don Tomás, el de no sé qué. O sea, sí, todo el mundo sabe dónde vive cada persona y saben todo de todos. Entonces, no era que no conocieran o que nunca hubieran visto en sus vidas a Jesús, porque estaban en Nazaret, que era una ciudad pues relativamente pequeña, sino que en realidad no sabían que él era el Mesías. Y Juan les dice, este es el que viene después de mí, o sea, nació después temporalmente, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea, Juan fue creado por Jesús, pero Juan nació primero de un vientre de una mamá en la tierra y era mayor que Jesús por meses, pero Jesús es mayor que Juan en autoridad y por eso. Y su expresión, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Para qué alguien le desataría la correa del calzado a otro alguien? Pues para lavarle los pies. Era una costumbre en aquel entonces de que, por ejemplo, si yo voy de visita a tu casa y imagínate, en aquel entonces pues no había carreteras, ni usaban zapatos, usaban chanclitas. Entonces yo llego a tu casa con mis chanclitas llenas de lodo y de tierra del camino. Entonces era una costumbre que cuando recibías un invitado, lo primero que se hacía era lavarle los pies para que no estuviera con la incomodidad de los pies llenos de tierra y de polvo del camino. Entonces cuando dice, yo no soy digno ni de desatarle la correa del calzado, Juan está diciendo, yo ni siquiera me siento digno de lavarle los pies, de tocarle sus pies, de tan importante que sé que él es. Y bueno, ya el último versículo que vimos la vez anterior fue el 28 que dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. La palabra Betábara significa la casa del paso. O sea, esta es una manera, en la Biblia todas las palabras tienen un que ver y los nombres también tienen algún propósito. Entonces, que estas cosas hayan pasado en la casa del paso significan que Juan estaba de paso, que él no era el profeta, Mesías, que los judíos estaban esperando. Tal vez eso fue lo que entendió cuando le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Pero como ya le habían preguntado, ¿eres tú el Cristo? Pues Juan dijo que no a todo. En lugar de sí a todo como en la compu, él dijo no a todo. Pero para no acaparar la atención y para no verse más importante que Cristo y quitar el foco de atención de él. Y bueno, ahí fue donde nos quedamos. Una cosa que se debe de hacer cuando se va a tener un estudio bíblico o algo que tenga que ver con leer de la Biblia es que uno debería de orar antes de iniciar. Y no lo habíamos hecho. O sea, yo oro por nuestra sesión durante el día, pero antes de iniciar no habíamos puesto en manos de Dios nuestro estudio. Así que ahora vamos a hacer una pequeña oración para encomendarnos y ponernos en manos del Padre para que nos guíe a aprender, porque eso es lo correcto que se debe de hacer, pero no lo habíamos hecho. Ese fue mi error. O sea, porque yo lo hacía, pero antes de que tuviéramos la sesión. Y no, pues deberíamos de hacerlo juntas porque estamos estudiando juntas. Entonces, como tú te sientas cómoda, si quieres cerrar tus ojos o no, no es importante. Es costumbre cerrar los ojos cuando vas a orar, pero no porque sea protocolario que sí debe de ser, sino porque uno cierra sus ojos para no distraerse con lo que hay alrededor cuando estás orando, pero no significa que sea obligatorio cerrar tus ojos. Y bueno, oramos. Padre Celestial, yo te doy gracias porque estamos reunidas el día de hoy, Sandra y yo. Gracias por su vida y porque nos das este privilegio de volver a reunirnos para estudiar la Biblia después de tantos años. Estudiábamos juntos cuando estábamos en la universidad y yo la verdad es que nunca me imaginé con todas las cosas que pasaron en mi vida después de eso, ni por la cabeza me pasaba ni me imaginé
que un día reanudaríamos nuestros estudios bíblicos. Y en aquel entonces estudiábamos en un parquecito al aire libre y ahora aquí estamos todas cibernéticas estudiando, todas tecnológicas a través de Zoom. Y además nos das la oportunidad de poner esta grabación en un canal de YouTube y lo pusimos público por si otras personas están buscando de tu palabra. Padre, abre los oídos de cada persona que vaya a escuchar este estudio bíblico. Yo derramo la sangre de la corona de Cristo, de la corona de espinas de mi Señor Jesucristo, esa sangre que derramó cuando la corona de espinas perforó su frente. Yo la derramo en la cabeza de cada persona que escuche estas palabras y que reproduzca este podcast o este video, nos conozcamos o no, tú nos conoces a todos y conoces también nuestros corazones. Y con la sangre preciosa de la corona de espinas de mi Señor Jesucristo, limpio los oídos de cada persona que vaya a escuchar este estudio para que tu palabra llegue y entre a sus corazones y sea sembrada como buena tierra. Tu palabra dice en el capítulo 55 de Isaías que tu palabra nunca regresa a ti vacía. Tu palabra se defiende a sí misma y dice, mi palabra nunca vuelve a mí vacía, sino que produce el fruto para el que yo la envié. Así que, Abba, que tu palabra produzca fruto al 100, al 200, al 300 por uno y todo lo que tú quieras en cada corazón y en cada vida de cada persona que escuche este estudio a través de YouTube y el día de hoy en Aarón, en Sandra y en mí, que somos quienes estamos reunidos para estudiar. Gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, entonces el día de hoy toca a partir del versículo 29, el subtítulo que está en mi Biblia, que es Reina Valera 1960, dice, el Cordero de Dios. ¿Y por qué Cordero de Dios? Primero veamos por qué ese título. Bueno, en aquel entonces, según la ley de Moisés, dependiendo de qué tan terrible era tu pecado a los ojos de las personas, porque a los ojos de Dios pecado es pecado. Para Dios no existen los pecados chiquitos y los pecados grandes. Para Dios no hay pecados como luego los queremos clasificar, así de pecado capital, pecado de muerte. Todo pecado produce muerte, todo. ¿Sí? Toda la paga del pecado, sea del tamaño que sea, del color que lo pintes o de la gravedad que le quieras poner, todo pecado produce muerte. Y todo pecado daña al corazón de Dios, porque cuando Dios nos creó, por si no lo sabes, Él nos sacó de su propio corazón. Por eso somos tan especiales para Él. Y por eso tenemos un lugar especial dentro de la creación, porque salimos del corazón de Dios. Él nos pensó, nos soñó despierto y nos ideó y después nos creó a la humanidad en general. A Adán lo creó como un hombre adulto ya y a su propio hijo lo mandó indefenso a nacer del vientre de una mamá humana y a usar pañales y que lo acostaran en un pesebre. ¿Quién en su sano juicio acostaría a su hijo en un pesebre? Solamente Dios el Padre, porque de hecho esa fue la señal que le dio a los pastores. No vamos a ir ahorita a Lucas otra vez para no entretenernos mucho, pero si siguieras leyendo la historia que estábamos leyendo la vez anterior en Lucas, en el capítulo 1, cuando estábamos viendo de que nació Juan el Bautista, luego en el capítulo 2, ahora se enfoca en el nacimiento de Jesús. Y dice en el capítulo 2, versículo 8, bueno, ya fui, dije que no iba a ir, pero ya fui, y dice en el 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, o sea, estaban cuidando a sus ovejitas durante la noche. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron mucho miedo, tuvieron gran temor, dice aquí. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo porque yo les doy noticias de mucho gozo, que será para todo el pueblo. Estoy parafraseando un poco. Y les dice, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, María y José no vivían en Belén, ellos vivían en Nazaret, por eso a Jesús también se le conoce como el Nazareno. Nació en Belén y luego se regresaron a su casa en Nazaret. Pero las profecías decían que el Mesías iba a nacer en Belén. Entonces Dios, que es todopoderoso, le puso la idea a Herodes de que hiciera un censo justo cuando iba a nacer Jesús. Y Herodes decretó que todo mundo tenía que ir a la ciudad en donde nació para que lo censaran. Por ejemplo, tú, Sandra, vives en Guadalajara,
pero naciste en Chapala. Entonces tú habrías tenido que irte a Chapala para que te censaran, porque allá fue donde naciste. Yo vivo en Tlajomulco, pero nací en Guadalajara. Yo tendría que ir a Guadalajara para el censo. Así, José y María tuvieron que ir a Belén porque José era originario de Belén, aunque vivían en Nazaret, que es otra ciudad. Y fueron a Belén y justo cuando fueron a lo del censo, ahí nació Jesús, para que se cumplieran todas las profecías. Y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron, ay, vamos a Belén y vamos a ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que el Señor nos ha manifestado. Pero, a ver, ¿en dónde está la parte donde dice? Aquí está, perdón, es que me brinqué. En el versículo 6 del mismo capítulo 2, dice, aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero hay una parte ¿dónde está? Aquí está, me brinqué el versículo 12. El versículo 12 dice que los ángeles le anunciaron a los pastores, esto les va a servir de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Obviamente todos los bebés siempre son envueltos en pañales, así que eso no era ninguna señal fuera de onda o fuera de lo común. Pero lo que sí era una señal extraña era que estuviera acostado en un pesebre y no en una cuna si era un bebé o en una cama, ¿verdad? Pero solamente a Dios el Padre se le ocurrió que su hijo naciera indefenso como un bebé y además fuera acostado en un pesebre. Un pesebre, por si no lo sabes, Aarón, porque eres un niño pequeño y no vives en una granja, era una cajita de madera con patitas en donde ponían paja para que de ahí comieran los animales, las vacas, los bueyes, los toros, los chivos y las ovejas. Los animalitos que tuvieran guardados en la granja comían de esto que se llama pesebre. Eso es un pesebre, una cajita donde ponían el alimento para los animales. ¿Tú has visto alguna vez cuando comen los animales de un platito o algo, cómo queda ese recipiente de donde comieron? Por ejemplo, yo tengo un perrito y se come sus croquetas en su plato. ¿Y tú cómo crees que queda? ¿Limpio? Vacío, ¿Y qué más? ¿Queda limpiecito? no todo sucio, todo lleno de migajas. De migajas y de saliva, queda con baba de animal. Así que imagínate, Jesús cuando nació, le pusieron pañales y lo acostaron encima de baba de animal. Bueno, obviamente debieron ponerle una sabanita o pañalitos, ¿verdad? Pero lo que quiero es que te des la idea de que donde estaba Jesús, donde nació, no era un lugar lujoso. De hecho, era un lugar fuera de lo común y en realidad sucio. Eso tiene un simbolismo. Cuando Jesús nace en nuestro corazón está cochinito de pecado, está sucio. Y ya habíamos platicado acerca del pecado, que pecado no es nada más robar y matar y así, ¿no? Sino que si desobedeces a tu mamá, si le rezongas a tu papá, eso es pecado. Así que si tú decidiste que Jesús nazca en tu corazón, pues cuando Jesús nace en tu corazón está sucio por el pecado. Y retomando por qué se llama este pasaje el Cordero de Dios, la palabra cordero es utilizada aquí porque en la antigüedad, antes de que Jesús muriera por nosotros en la cruz, en la ley estaba escrito que según si la persona había cometido un pecado muy feo, entonces tenía que sacrificar un buey. Si su pecado no era tan grave, entonces sacrificaba un corderito. Si su pecado era chiquito, sacrificaba unas tortolitas, que son unos pajaritos de esos que andan en la calle, ¿no? Entonces, por eso a Jesús le llaman el Cordero de Dios, porque precisamente para expiar los pecados del mundo, es decir, Dios estableció que si una persona peca, alguien tiene que morir. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, Dios mismo mató a un animal para poder hacerles túnicas de piel. Allí dice en el Génesis que cuando ellos pecaron y se sintieron desnudos y les dio vergüenza estar delante de Dios, ellos agarraron hojas de higuera y se taparon.
Entonces, a ver, ¿dónde está? Dice, en el capítulo 3, en el versículo 8 del Génesis, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, o sea, Adán y Eva, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? O sea, la única manera en que Adán se iba a dar cuenta que estaba desnudo era por tener conocimiento del bien y del mal. Si no, no se hubiera dado cuenta. Hay motivos poderosos para eso, que a lo mejor lo vamos a estudiar, pero ese en sí, ese es el motivo. La única manera en que se iba a dar cuenta de su desnudez era porque conocía el bien y el mal, no por conocer solo el bien. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que hiciste? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó, y así, ¿no? Pero bueno, antes de eso, cuando pecaron, aquí en el versículo 7, un versículo antes de donde empecé, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron delantales para taparse su desnudez, para taparse sus partes nobles, con hojitas de arbolito, ¿no? Pero después Dios hizo lo que se tenía que hacer. Como ellos habían pecado y la paga del pecado o el premio por pecar es la muerte, es causa, pecar, consecuencia, la muerte. Entonces Dios mismo les dio pieles para cubrirlos. ¿Dónde está? Con el sudor. ¿Qué dijo la serpiente? Estoy buscando dónde está la parte donde dice que Dios, aquí está. En el mismo capítulo 3, en el versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí solo dice que les hizo túnicas de pieles. ¿Pero de dónde provienen las pieles? De animalitos. Entonces significa que Dios mismo tuvo que sacrificar un animalito o dos, quitarle la piel y con la piel del animalito hacer túnicas para Adán y Eva, para que se cubrieran de la intemperie, del frío, porque ahora estaban desnudos y su desnudez fue descubierta por su pecado. Antes del pecado no había desnudez como la que tuvieron después de pecar. Después vamos a ver eso con profundidad. Pero entonces la paga de pecar es morir. Así que al principio las personas cometían pecado, tenían que matar un pajarito o un cordero o un buey, dependiendo de qué tan terrible era el pecado, y el animalito recibía la culpa del pecado del ser humano y pagaba con su vida por el pecado de la persona. Eso ya no sucede hoy en día porque Jesucristo fue ese animalito, o sea, metafóricamente hablando, que pagó por nuestros pecados, por eso le llaman el Cordero de Dios. Entonces, vio Juan que estaba Jesús, ya estoy otra vez en Juan capítulo 1, versículo 29, ¿el siguiente día de qué? Pues de cuando los achichincles de los fariseos fueron a preguntarle a Juan que si él era el profeta y dijo que no era el Cristo, que no era Elías y que no era el profeta que ellos esperaban, que él solo era una voz que clamaba en el desierto y que bautizaba con agua. Al siguiente día de eso, vio Juan a Jesús que venía a él y en ese momento Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan se estaba refiriendo a que Jesús tenía que morir como morían los corderitos debido a la ley de Moisés, pero para perdonar a todo el mundo. En la ley de Moisés, cada pecado se pagaba con la muerte de un animalito. Así que si tenías 2 pecados que confesar cuando ibas a hacer el sacrificio, tenías que matar 2 animalitos. O sea, cada pecado merecía un animalito que muriera. Pero Jesús tuvo un sacrificio o realizó un sacrificio tan perfecto y tan completo que con un solo sacrificio, por una vez y para siempre, por toda la humanidad, perdonó todos los pecados y llevó todas las enfermedades en un solo sacrificio. Así de perfecto es Jesús, porque Él es Dios. Y entonces, cuando Juan dijo eso, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se oye bien, una frase bien trillada, bien dicha cada domingo en las misas católicas y todo el mundo lo menciona,
pero no le damos la importancia a la profundidad que tiene, porque la dijo por primera vez Juan el Bautista enfrente de un montón de gente. Este montón de gente venía con Juan para que los bautizara con agua y para que Juan les dijera, arrepiéntete y si eras ratero, ya no robes. Arrepiéntete, si eras mentiroso, ya no digas mentiras. Arrepiéntete, si eres chismosa, ya no hagas chismes. Eso era lo que Juan les decía y los bautizaba. Y el simbolismo del bautizo de Juan con agua era que la gente moría a su estilo de vida chismoso o a su estilo de vida mentiroso o a su estilo de vida de ratero, y al salir del agua era como nacer de nuevo y ser una persona totalmente diferente. Y entonces ya se hacía el propósito de no pecar más. Pero entonces cuando ve a Cristo dice, ese hombre, o sea, parafraseando lo que dijo de, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo, ese hombre que viene allí caminando va a ser un sacrificio vivo y por su sacrificio va a perdonar todos los pecados de todas las personas en toda la historia de la humanidad para siempre. Eso era lo que estaba diciendo. Imagínense qué impacto con las personas que lo han de haber escuchado, porque esas personas sí sabían que ser un cordero para sacrificar significa que se va a morir. Entonces Jesús estaba ahí parado vivo, pero Juan ya le estaba diciendo, te vas a morir para perdonar los pecados de todos. Eso era lo que estaba diciendo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y dice después, bien curioso, y yo no le conocía. ¿Cómo que no? Pues no que eran primos. Que luego los primos no conviven en las fiestas familiares y los convivios y así. Claro que se conocían, pero a lo que está diciendo Juan es que él no tenía conciencia, no se acordaba, porque lo reconoció cuando estaba en el vientre de su mamá. ¿Te acuerdas de la vez anterior que leímos? Que en cuanto entró María y saludó a su prima Elizabeth, ¡pum!, el bebé Juan el Bautista, el feto Juan el Bautista en la panza de su mamá Elizabeth, ¡pum!, brincó y reconoció a Jesús que estaba en el vientre de María, recién concebido. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y empezó a decir una oración bien bonita y a profetizar. Pero cuando ya nació Juan el Bautista, pues ya se le olvidó. Ya no se acordaba de nada de la panza de su mamá. Y entonces creció como un niño normal y común y corriente. También Jesús, los dos crecieron como niños normales, comunes y corrientes de una familia normal de Nazaret, jugando y a los penales y al tocho y a las escondidas y las traes y todo el rollo, ¿no? Y comiendo y compartiendo y todo el rollo. Hasta que llegó el momento en el que viene Jesús, se presenta con Juan, que ahora era Juan el Bautista, y Juan lo ve y dice, no manches, mi primo se va a morir para perdonar los pecados de todos. Eso me imagino que dijo en su mente. Pero él no lo dijo así en voz alta dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, porque hay que ser formales cuando se habla de eso. Y dijo, este es el que yo dije que venía después de mí, o sea, porque primero llegó Juan a preparar el camino, a bautizar con agua, el cual es antes de mí, porque Jesús creó a Juan, de hecho, y a todas las demás personas, porque era primero que yo, porque el verbo estaba con Dios desde el principio, versículo 1:1. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, volvió a decir por segunda vez, yo no le conocía, o sea, yo no me acordaba de quién es él, porque después de que nací de mi mamá se me olvidó todo, porque en el vientre de su mamá lo reconoció. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Me agrada mucho cómo es Dios, la verdad, y me encanta cómo aquí dice, en el que ves descender el Espíritu y que permanece sobre él, porque no vaya a ser que una persona va a bautizarse y pase una mariposita blanca y pase por allí, o llegue una paloma y se haga popó encima de la cabeza de la persona y ya piensen que es el Mesías. No, no, no. Si ves al Espíritu descender y que permanece, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo en hebreo se dice Ruach HaKodesh y es el soplo del Altísimo, el soplo de Dios Padre. Y antes de que viniera Jesús, los judíos ya tenían conocimiento del Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo venía y se posaba solamente sobre las personas escogidas, los profetas, por ejemplo. Hay un pasaje en el libro de Samuel, en uno de los dos libros de Samuel,
en el que están los profetas y llega Saúl y el Espíritu Santo está manifestándose de tal forma entre los profetas del Antiguo Testamento que cuando llega Saúl, el rey que quiso matar a David, también empieza a profetizar y entonces se hace un dicho como tipo un chiste local del pueblo judío en el que dicen, ay, Saúl entre los profetas, porque nadie esperaba que Saúl fuera a profetizar, porque era un tipo que se tenía como mundano y malvado, la verdad, por un montón de atrocidades que hizo. Entonces es como un dicho así como nuestro dicho de mira quién habla, así, ay, Saúl entre los profetas, y solamente ciertas personas especiales para el plan de Dios recibían el Espíritu Santo. Y era por unción. El profeta venía con un aceite especial de la unción, que era una mezcla de aceites esenciales de unas plantas especiales, y le derramaba aceite sobre la cabeza a una persona y eso era ungir a la persona. Así ungió Samuel a David para que fuera rey y Saúl no se quitaba del camino y no quería dejar de ser rey y quería matar a David y David se tuvo que esconder siendo el ungido, etc. Pero entonces el pueblo judío conocía de la existencia del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, y sabía que solo se posaba sobre personas bien especiales. Entonces imagínate el impacto de la gente judía que estaba allí, que sabía que el Ruach HaKodesh solo venía sobre profetas y personas especiales para el plan de Dios. Cuando Juan el Bautista dice, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, Jesús no solo tenía el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo vino sobre Jesús cuando fue bautizado con agua. El Espíritu Santo se quedó en él y ahora Jesús tiene el poder, la habilidad de transmitirlo a otras personas y a bautizar con el Espíritu Santo, no con agua. Así de poderoso es Jesús y así de impactante fue el testimonio de Juan. Por eso era importante que Juan estuviera allí, porque es como cuando te vas a casar, ¿no? Cuando te vas a casar, te piden que haya 2 testigos. Si vas a tramitar tu INE, ya ves que la INE pues es la identificación aquí en México, y cuando vas a tramitar tu INE por primera vez, cuando acabas de cumplir 18 años, te piden 2 testigos. Tiene que ir 2 personas a decir, sí, cierto, yo conozco a Sandra, sí es quien dice ser, y entregas tu acta de nacimiento, etcétera, y ya te tramitan tu INE. Entonces, siempre se ha usado a lo largo de la historia de la humanidad que haya testigos que digan si es cierto lo que está diciendo, porque la propia palabra de una persona desconocida no puede ser suficiente porque no conoces a la persona. Entonces, cuando llega Jesús, por eso Juan dijo, yo no lo conocía, y lo dijo 2 veces, pero Dios que me mandó a bautizar con agua, aquí dice, aquel que me mandó a que bautizara con agua, ese que me dio autoridad para que la gente me escuche y yo bautice con agua, me dio a entender, me dio la señal de que este es su hijo, porque en la persona en quien se posara el Espíritu Santo y 2 se fuera de él, ahí permaneciera, ese es el hijo. Y ya en el versículo 34 dice, y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y otra vez, Juan lo reconoció cuando estaba en el vientre de su madre y María entró a saludar a su prima Elizabeth y él brincó en el vientre de su mamá y su mamá fue llena del Espíritu Santo, cosa súper rara y extraña en aquel entonces y que solo le pasaba a personas privilegiadas. Después nace Juan, luego nace Jesús, no se reconocen entre sí, saben que son primos, juegan, son felices en su infancia, crecen juntos. Luego Juan recibe su llamado de parte de Dios, se va al desierto a comer langostas y vestir pieles de camello y andar todo desaliñado y con rastas en el pelo y etcétera. Y empieza a bautizar gente y a decirles que se arrepientan de sus pecados y que no pequen más. La gente viene con él empieza a ganar renombre, tan así que los fariseos, que eran los de la autoridad de la iglesia, mandan a sus achichincles a preguntarle, ¿eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Eres tú el Cristo? No, 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 no. Yo solo soy una voz que clama en el desierto, enderecen el camino porque ahí viene el mero mero. Y entonces llega Jesús y Juan lo ve y lo primero que dice es, este hombre se va a morir para perdonar los pecados de todos. Y lo segundo que dice es, yo no me acordaba de quién es él, no lo conocía aunque es mi primo, no reconocía que él es el Cristo, pero ahora doy testimonio de que lo es, porque el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de una paloma y permaneció en él. Ahora él tiene el poder de bautizar con el Espíritu Santo. Y este es el Hijo de Dios. Y entonces de esa manera es como Jesús
empieza ahora sí su ministerio. Y todas estas cosas pasaron en Betábara, porque Betábara significa la casa del paso, o sea que Juan el Bautista solo llegó de paso a dar testimonio de Jesús, pero Jesús es en quien nosotros necesitamos poner nuestra confianza por completo y es en quien tenemos que poner absolutamente toda nuestra fe. Y bueno, aquí lo vamos a dejar el día de hoy porque nos tocaba este pasajito pequeño. El próximo martes, si Dios quiere, nos vemos y vamos a ver el pasaje que en nuestra Biblia Reina Valera 1960 se llama Los primeros discípulos. Porque después de que Jesús fue bautizado, entonces empezó su ministerio. Y lo primero que hizo en su ministerio fue llamar a sus discípulos, porque si no tiene banda, pues ¿cómo va a hacer las cosas? Siempre que vas a hacer algo necesitas banda que te ayude. Entonces él formó su banda primero y reunió a la gente que le iba a ayudar. Pero es curioso cómo él iba llamando a sus discípulos bajo circunstancias que hoy en día, si sucedieran, nosotros los consideraríamos cosas bien locas, fuera de lo común, y hasta a lo mejor disparatadas. Entonces, a partir del próximo martes vamos a ver un poco acerca de cómo Jesús fue llamando a sus discípulos y qué pasó cuando Jesús llamó a sus discípulos. ¿Decidieron seguirle? ¿Le dieron por su lado? ¿Creyeron en él? ¿Qué hizo cada discípulo? Lo veremos a partir del próximo martes. Nos quedamos en continuación. ¿Alguna duda que tengan, algo que quieran comentar? Antes de que terminemos hoy. No, Dora, todo bien. Bien, entonces ya sabes que entonces yo te pregunto. Sí, pregúntame. Bien, ahí te va la pregunta. Ya ves que en este versículo dice, en el 32, dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Tú sabes por qué una paloma en este caso representó al Espíritu Santo? ¿De dónde provino esa paloma? No, no sé por qué una paloma. ¿Qué te imaginas? ¿Será por lo que representa o qué te imaginas cuando dice que una paloma? ¿Alguna vez te preguntaste por qué una paloma? Yo sí me lo pregunté, por eso te estoy preguntando. Este, Creo que ya sé. ¿por qué? Porque es que, no sé, las palomas ya lo utilizan cuando se trata de algo así como cuando viene algo, primero viene una paloma. Y cuando viene el Espíritu Santo, pues debe que venir una paloma. Así es como para representar. Bueno, es que fue a partir de este momento que la gente empezó a representar al Espíritu Santo con una paloma. Pero antes de eso, el Espíritu Santo no era representado con una paloma. O sea, antes de que llegara y se posara sobre Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué una paloma? ¿Por qué una paloma? ¿De dónde provino esa paloma? Del cielo. Del cielo. Buena respuesta. ¿Cómo llegó esa paloma al cielo? Volando. Ah, pues claro, porque tiene alas, ¿verdad? Bien, ahí te va. Si nos vamos al Génesis en el capítulo 8, estamos en la historia en la que Noé construyó un arca. ¿Se acuerdan de la historia del arca de Noé? Sí, ya la viste en películas. Ajá, la has visto en películas. Y sí viste que, bueno, no sé si en la película se plasma, pero Noé tardó 100 años construyendo el barco llamado arca, donde metió a los animales. Y los animales llegaron solos con Noé porque Dios les dio la orden de que fueran y se metieran al arca, si pudieron llegar. Entonces, entre los animales a los que Dios les dio la orden de que fueran con Noé para meterse al arca y sobrevivir, estaba una pareja de palomas, porque acuérdate que Dios los mandó a ir de dos en dos. Y en el capítulo 8 del Génesis, el versículo 1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. En esta parte ya había dejado de llover durante 40 días y 40 noches, pero ustedes han visto que cuando llueve mucho se hacen charcos y a veces lagunas y ríos en las calles y no desaparecen instantáneamente en cuanto deja de llover.
Entonces, si para una precipitación pluvial como de 5 centímetros de alto en la calle, donde hay alcantarillas para que el agua se vaya, no desaparecen los charcos de inmediato, pues menos en un diluvio donde llovió seguido un tormentón, marca llorarás, durante 40 días y 40 noches, y donde no había alcantarillas para que se fuera el agua. Entonces, ahí estaba el agua y ahí estaba todavía el arca paseándose. Por eso dice que se acordó Dios, así como de, ya acabó de llover, pero ahí tengo a Noé con los animalitos flotando en la inmensidad del agua de la tierra. Entonces, como se acordó, dice en el versículo 2, se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron. Pero perdón, no terminé el versículo 1, el que dice, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y ahora sí, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Significa que el diluvio que ocurrió en aquel entonces no nada más llovió agua del cielo a la tierra, sino que Dios abrió las compuertas del océano, de los mares y de los ríos, y subió agua de adentro de la tierra y bajó agua del cielo, ¿sí? Y por eso estaba todo inundado. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Dios los contó. Bueno, pone a un ángel a que haga esas cosas, pero contaron cuántos días y pasaron 150 días para que el agua disminuyera. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 16 días del mes sobre los montes de Ararat. Así se llama el lugar, ¿no? Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. 3 meses tardó en que se descubrieran los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo. Noé primero envió un cuervo. Los cuervos son animales bien inteligentes. ¿Sí han visto ese reel que anda en Facebook, un videíto de un cuervo que echa piedritas en una botella con agua para que suba el nivel y beber agua de ahí? Eso se llama el principio de Arquímedes en física, y los cuervos saben el principio de Arquímedes, y así es como toman agua. Los cuervos son tan listos que pueden aprender palabras y decirlas. Los cuervos son tan inteligentes que pueden ponerse de acuerdo entre ellos como una banda de criminales para ir a hacerle la vida imposible a otras personas o a otros animales, porque además son vengativos y tienen memoria. Así de brillantes son los cuervos. Entonces Noé dijo, los cuervos son súper listos, voy a mandar un cuervo para ver si ya dejó de llover. El cuervo salió, estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El cuervo no es tonto, ya no se metió al arca. Digo, ahí se ven, y ya no se metió al arca, pero como que iba y no hallaba en dónde quedarse, no había árboles todavía al descubierto para hacer nido ni nada, entonces iba y venía, y no se remetió al arca. Luego dice el versículo 8, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. O sea, primero mandó al cuervo, el cuervo ya no se metió al arca porque no es tonto, se quedó ahí todavía, o sea, se encontró dónde ir y venir, pero no. Y dice el versículo 9, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a el arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él, o sea Noé, extendió su mano, tomó a la paloma y la hizo entrar consigo en el arca, pero al cuervo no lo metió, al cuervo lo dejó que anduviera yendo y viniendo. Esperó otros 7 días, volvió a enviar a la paloma. Al cuervo no, acuérdense, es el rebelde, andaba ahí, pero y nada más graznando, pero no se metió. Y la paloma volvió a él ahora a la hora de la tarde y traía una hoja de olivo. Habían una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Si ustedes ven el emoji que está en los celulares, en el WhatsApp, por ejemplo, de la palomita que trae unas hojitas en el pico, son hojitas de olivo. Es bien interesante que sea precisamente olivo, porque el olivo era el fruto más utilizado para producir aceite, y el aceite es una representación del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que les dije? Que cuando los reyes iban a ungir a una persona y simbolizar que recibían a Ruach HaKodesh, lo hacían con aceite de olivo. Entonces, el aceite de olivo representaba la presencia del Espíritu Santo, y la paloma llevó una hojita de olivo para que Noé entendiera que ya estaba seco y ya podía salir. Entonces dice, espero si te digas, la paloma volvió, traía una hojita de olivo en el pico, entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra, esperó otros 7 días y envió a la paloma otra vez.
la cual no volvió ya más a él. No regresó. ¿A dónde se fue la paloma? Ya no volvió. El cuervo iba a venir. No se metió al arca, pero iba a venir. Y ya se esperó, todo se limpió el cielo y todo el rollo, y ya el cuervo hizo su vida con su cuervita, ¿no? Porque la cuerva femenina pues estaba en el arca. Pero la paloma no volvió. Esa paloma que le trajo el ramito de olivo es la misma paloma, bueno, metafóricamente hablando, supongo, que luego se posó sobre Jesús. O sea, por eso una paloma, no el cuervo, porque el cuervo iba y venía, pero no le dio a Noé la señal de que ya había dejado de llover. La paloma que le dio la señal a Noé de que había un pacto de parte de Dios o de que había paz en la tierra para que Noé pudiera salir, es la que le trajo la ramita de oliva. Entonces, por eso la paloma y el olivo representan la paz que Dios nos da cuando Él viene a nuestras vidas y nos bautiza con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces, la paloma con el olivo representa paz, pero también al mismo tiempo representa al Espíritu Santo. Y por eso fue una paloma y no un cuervo o un águila o cualquier otro animal, una lagartija, ¿no? Había lagartijas en el desierto, ¿por qué no una lagartija o un saltamontes? ¿Por qué no un grillo? Si eso había. ¿Por qué no un camello llegó y se paró a un lado de Jesús y había camellos ahí? Bueno, fue la paloma, porque la paloma desde Noé representó el pacto de Dios con el ser humano que nos trae paz y representó al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Y ahora sí, con eso cerramos el día de hoy. Tenía que platicártelo. Me costó trabajo darme cuenta de por qué una paloma y no otro animal. Y también qué pasó con la paloma de Noé. Ah, están tocando aquí. Bueno, terminamos entonces por el día de hoy. Y nos vemos el próximo martes si Dios quiere. Muchas gracias por poner atención.